vamos a empezar una nueva parte de ese curso de liturgia. Hasta ahora habíamos visto como las nociones generales de la liturgia. Hoy vamos a empezar esa segunda parte. Todavía es una parte, vamos a decir, introductoria, pero ya no es más las nociones elementales. Hoy vamos a empezar a ver de manera breve, resumida, la historia de la liturgia. Primeramente, un resumen de la historia de la liturgia. Bueno, ese curso no pretende explicar de manera demasiado extensiva y detallada todas las fases y periodos que presenta la liturgia en nuestra historia. Ese estudio sería demasiado largo y se apartaría de lo que estamos estudiando aquí, que es la liturgia. No estamos aquí estudiando la historia de la liturgia, es la liturgia. La historia entra aquí como una especie de capítulo, ese estudio. Entonces, un estudio más detallado no sería algo para este curso. Entonces, nos contento de presentar solamente un resumen de los periodos más importantes de la liturgia, haciendo notar notamente los hechos que han contribuido de manera muy viva para el desarrollo de la liturgia tal como la conocemos en nuestros días. Entonces, para mayor claridad, vamos a dividir los periodos históricos de la liturgia entre primero la liturgia de los 3 primeros siglos del cristianismo. Hablamos de la liturgia de la época de las persecuciones, todavía no estamos... y después el segundo periodo a partir de la paz de la iglesia, cuando el Imperio Romano declaró como lícita la religión cristiana y posteriormente como religión oficial del Imperio Romano. Entonces hay un cambio en la manera como vamos a hacer las cosas. Tercero, el tiempo de San Gregorio Magno. En ese tiempo va a haber muchos cambios en la liturgia. Y por fin, después del Concilio de Trento, lo que cambió y la liturgia en nuestros días. Entonces, en breve, ese es el resumen sobre cómo se trata. Entonces, segundo punto, empecemos entonces por la liturgia de los 3 primeros siglos del cristianismo. La liturgia de los 3 primeros siglos del cristianismo. Entonces, es verdad que el mismo nuestro Señor Jesucristo fue quien enseñó a sus discípulos la práctica de la virtud, de la religión, y que los primeros en seguir sus divinas enseñanzas fueron los santos apóstoles. Con todo, la liturgia ejercitada por los fieles a lo largo de la historia, por la Iglesia cristiana, tuvo su primera y más marcada característica manifestación durante el tiempo de las persecuciones. Entonces, obviamente hablamos de la virtud de la religión, ya hablamos sobre eso, Es la virtud que viene de la justicia, de nuestra justicia para Dios, es lo que debemos de esa manera a Dios. Es una justicia que es imperfecta,
Porque nunca podemos dar a Dios, ¿no? Realmente lo que Él merece, ¿no? Lo que nunca podemos pagarle como de manera justa, ¿no? Por lo que Él es y por que hizo y hace con nosotros. Sin embargo, ¿no? Podemos hacer un poco, ¿no? Y de ese poco, ¿no? Está la virtud de la religión, ¿no? Es una justicia, ¿no? Pero de manera imperfecta, digo, porque no podemos pagar toda la deuda que tenemos para con Dios. Entonces, tenemos los primeros, obviamente el primer siglo, en los primeros tiempos de la iglesia con los apóstoles, ¿no? Pero la liturgia tiene un gran desenvolvimiento ya a partir de la época de las persecuciones. Entonces, durante este primer periodo de la historia de la iglesia, los primeros cristianos practicaron en su forma más primitiva y rudimental aquel mismo culto que más tarde había de causar la admiración de todos por su belleza y magnificencia. Obviamente que no estamos en los primeros tiempos, ¿no? Entonces, la liturgia va a desenvolverse, ¿no? Va a desarrollarse, pero los primeros, ¿no? Van a practicar de manera bastante como simple, ¿no? Rudimentar, lo que vamos a ver. Por lo mismo que durante los 3 primeros siglos los fieles sufrieron las más crueles persecuciones. La Sagrada Liturgia no pudo desarrollarse como ellos querían, ¿no? Y habrían practicado, ¿no? Obviamente que el hecho de ser perseguida la religión, ¿no? Ya no permite que podamos, por ejemplo, hacer como hacemos aquí, una procesión, ¿no? En las calles, ¿no? Los cristianos practicaban de manera como oculta la religión, ¿no? Y eso va a engendrar otras prácticas, como que vamos a ver, ¿no? Enseguida, la práctica de la disciplina del arcano, ¿no? De no escribir los textos litúrgicos, sobre todo los más importantes, en los libros, ¿no? Porque ellos podían ser confiscados por el imperio y, en fin, ser quemados, ¿no? Y eso sería como un acto de blasfemia a la religión. Entonces, ¿no? Tenía ese cuidado, ¿no? Que vamos a ver. Con todo, por los testimonios que han llegado hasta nosotros, principalmente por la Didaqué, o sea, la doctrina de los apóstoles, es un documento antiguo que estudiamos en la patrística, por las epístolas de San Clemente, de San Ignacio, aquí hablamos de San Ignacio de Antioquía, por la apología de San Justino, San Cipriano y otros escritos relativos a la iglesia de los primeros siglos, nos consta que la doctrina de los apóstoles y los ritos por ellos establecidos fueron concretándose y aumentando, que se ordenaron la preparación de los catecúmenos y las ceremonias del bautismo. Entonces, vamos a ver ejemplos, ¿no? Entonces, primeramente, la liturgia original viene de los apóstoles, ¿no? Que enseñaron, ¿no? A todos, ¿no? esta base ¿no? Original, ¿no? A los apóstoles. Y ya con el tiempo, ¿no? Como cada lugar va a desenvolver, ¿no? de manera propia, ¿no? Vamos a decir, el culto a Dios. Entonces vamos a ver ejemplos como la ordenación de la preparación de los catecúmenos y la ceremonia del bautismo, ¿no? Esa disciplina de catecumenato, ¿no? Que duró mucho en los primeros siglos, de preparar los que iban a recibir el bautismo, ¿no? Por un periodo que era bastante largo comparado a nuestros días, ¿no? Es algo que no viene directamente de los apóstoles, ¿no? Fue algo que surgió ya en los primeros siglos, ¿no? Pero con el tiempo. Entonces, no era solamente durante la cuaresma. La cuaresma, antes del bautismo, que iría en la vigilia de Pascua o lo más tardar en la vigilia de Pentecostés, ¿no? Este bautismo era preparado de manera última en la cuaresma, ¿no? que antecedía su bautismo. Sin embargo, sí, la preparación empezaba antes. Lo que vamos a ver de esa preparación. Se establecieron algunos impedimentos y ceremonias del matrimonio.
meramente. Obviamente que la disciplina del matrimonio con la forma canónica que conocemos hoy no es algo que viene del Concilio de Trento. Vamos a ver en la cuestión de la forma canónica cuando hablamos de Trento. Pero ya los primeros impedimentos, como impedimento de consanguinidad, no, por ley eclesiástica ya vienen de esta época, algunos. Bueno, muchos de estos impedimentos cambiaron a lo largo de la historia. Pero, por ejemplo, de consanguinidad, por ley divina, uno no se puede casar con alguien que está hasta la segunda línea de consanguinidad. La primera sería su madre, la segunda sería los hermanos. Es una ley que es divina, es algo contra la ley de Dios. Sin embargo, no es directamente contra la ley natural, que alguien se case con su primo, o con su prima. Eso no es contra la ley natural, pero hay una ley eclesiástica que lo impide. Por eso, como es una ley que es de la iglesia, no es una ley que es natural, la iglesia puede dar dispensa para eso. La iglesia puede dispensar en este caso, lo que pasa a veces, hasta nuestros días. Pero ahí está. Entonces, los primeros impedimentos para el matrimonio ya vienen de los primeros siglos. Repito, los detalles, como las circunstancias, cambiaron a lo largo de la historia. No son los impedimentos de hoy no son exactamente los que existían en los primeros siglos. Ahí está. La jerarquía eclesiástica se completó con la institución de las órdenes menores. Entonces, de orden instituido ya por nuestro Señor, ya tenemos el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Estos tres ya son del Señor. Sin embargo, la iglesia dividió esa orden de diaconado en otras órdenes, como que confieren de manera imperfecta una parte de lo que es el orden del diaconado. Entonces tenemos la orden que es mayor del subdiaconato, abajo los acólitos, exorcistas, lectores y porteros hostiarios, como queramos decir. Entonces, las órdenes menores, el subdiaconato, etcétera, de institución de la iglesia, como que transmitiendo de manera imperfecta lo que recibimos en el diaconato. Se celebraban ya las exequias y los aniversarios de los difuntos. Entonces, la misa por los difuntos ya se celebraba ya desde los primeros siglos. No es una invención, como van a decir muchos después, medieval. No es eso. Eso ya viene de los primeros siglos. Además, me perdí. El mismo año eclesiástico tuvo ya algún principio en este mismo primer periodo. Cuando habla del año eclesiástico es el calendario litúrgico, de que conocemos. Pues, además de los domingos, se celebraban por lo menos los días de la estación, los miércoles y viernes, por medio del ayuno y la reunión litúrgica. Entonces, obviamente que el calendario litúrgico no se desarrolló como lo que tenemos hoy, que es muy rico en fiestas, en tiempos litúrgicos, en domingos, etc. Entonces fue a los pocos que se empezaron a instituir las fiestas. Entonces, además de la fiesta de la Pascua o el triduo de la muerte, de la sepultura y resurrección del Señor, se celebraron también algunos días que servían para su preparación. Obviamente. Entonces, la fiesta de Pascua, como muy antigua, y vamos a ver como de manera un poco resumida la cuestión de la fecha de la fiesta de Pascua, pero ya tenía por lo menos la fiesta de Pascua, en fin, algunas como el embrión del calendario litúrgico que tenemos en nuestros días, ya estaba. Se santificó especialmente todo el tiempo pascual, la fiesta de Pentecostés y los aniversarios de los mártires. Entonces tenemos la fiesta de Pascua, de Pentecostés y por lo menos los aniversarios de los mártires, las primeras fiestas de los santos. Sabemos que en la historia de la iglesia los primeros santos a ser celebrados litúrgicamente son los mártires. Después se pasaron también a celebrar los santos confesores, aquellos que no murieron mártires, pero como su vida vivió como un mártir en su vida, por su santidad.
pero es un martirio que vamos a decir blanco. Los primeros siglos eran básicamente los mártires que se celebraban en sus aniversarios, ¿no? El aniversario en el caso de su martirio, de la muerte. Por eso que en general las fiestas de los santos se celebran en el día de su muerte, pero por disposición del calendario litúrgico muchas veces no es posible, ¿no? Porque hay muchos santos. Entonces se pone en otra fecha, que puede ser una fecha por ser el día próximo libre o por ser un día importante en la vida del santo, ¿no? El día, por ejemplo, en que él fue nombrado o asumió el encargo de ser obispo de tal diócesis, en fin. Pero en el principio, la fiesta de los santos se celebra en el día de su muerte, en el aniversario que llamamos de su muerte. Además, acostumbraron también celebrar las vigilias, o sea, el oficio nocturno con los laudes y vísperas en los domingos, días festivos y de estación. Vamos a ver es como el origen, el embrión del oficio divino, como tenemos hoy. En las vigilias nocturnas que preparaba la misa del domingo, ¿no? Es la origen ya del oficio de maitines que tenemos, que terminaba con el sol, con el nacer del sol, tenemos el oficio de laudes. Laudes quiere decir alabanzas, ¿no? Al Señor en ese nuevo día que empieza. En fin, las vísperas, días festivos y estación también. A eso se reduce lo que ha llegado hasta nosotros sobre la práctica de la liturgia en los 3 primeros siglos de la Iglesia, o sea, durante el tiempo de las persecuciones. Entonces, es en general sobre el tiempo de las persecuciones. Tenemos pocas fuentes que nos muestran cómo era el culto cristiano, cómo era la liturgia celebrada en los primeros siglos. Entonces, de parte, porque muchas veces la liturgia era bastante rudimentaria, entonces se quedaba un poco al encargo de los celebrantes, de los ministros, de preparar. Por otra parte, es reciente la creación de libros litúrgicos que contienen todo, como el misal plenario, es algo que viene de la época de Santo Tomás, ese misal que tenemos que tiene todo el texto de la misa, ¿no? Entonces, había varias fuentes, como la Biblia, no sé, tal libro. En fin, entonces es difícil de reconstituir exactamente cómo eran las cosas en el primer siglo, en los primeros siglos. Otro punto es que, como hablé de la disciplina del arcano, los textos más importantes, notadamente si vemos las palabras de la consagración, no eran escritas, porque en las persecuciones los libros podían ser confiscados por el imperio. Y si así fueran, ellos serían como quemados, ¿no? Entonces, para evitar ese sacrilegio, ¿no? De los libros litúrgicos, entonces lo que era más santo no se escribía, sino se transmitía de manera oral, por la boca. Por eso tenemos pocas fuentes sobre los primeros tiempos. Tenemos, sin embargo, algunos escritos de santos, como he citado la Didaqueo, la Constitución de los Apóstoles, etc., las Epístolas de San Clemente, u otros textos que van a explicar un poco cómo se pasaban las cosas en este tiempo. Muy bien, entonces aquí está por la liturgia en los 3 primeros siglos del cristianismo, como de manera bastante resumida. Ahora la liturgia después de la paz de la Iglesia. Es el tercer punto, después de la paz de la Iglesia. Entonces, dada la paz a la Iglesia por el edicto de Constantino, la liturgia pudo ya desarrollarse con más libertad, ¿no? Es difícil de desarrollar algo cuando estamos siendo perseguidos, haciendo las cosas de manera oculta. Entonces, con la libertad que el cristianismo tuvo, ya podemos como desarrollar de manera mejor la liturgia.
Y comenzó una nueva era de florecimiento y de esplendor del culto cristiano. Si aún durante la persecución tanto pudo realizarse, según acabamos de apuntar, fácil será comprender lo mucho que progresaría la liturgia pudiéndose desarrollar dentro de un ambiente tan favorable y teniendo como campo de aplicación toda la vida social cristiana. Entonces, el cristianismo es adoptado como religión oficial del Imperio Romano, posteriormente al edicto de Constantino. Obviamente, él pasa a ser parte de la vida social, el cristianismo. Ya no es como una secta, en la visión de la gente, como una secta de gente que separada, que hace algo que es ilegal, ¿no? Es realmente algo que hace parte de la vida social. Entonces, hay como ahí un ambiente favorable para el desarrollo del culto cristiano. En primer lugar, el número de documentos eclesiásticos y litúrgicos propios de esta época es muy considerable y de gran importancia. Entonces, obviamente que con el fin de la persecución tendremos más documentos, ¿no?, para que van a contarnos cómo se hacían las cosas en ese tiempo. Entre otros, recordamos la disciplina eclesiástica de los apóstoles, son los documentos principales que tenemos que nos cuentan la liturgia de ese tiempo, que es de procedencia egipciaca, la didascalía siríaca, las constituciones apostólicas, los cánones de Hipólito, el testamento de nuestro Señor Jesucristo y otros muchos escritos que nos pueden dar testimonio de lo que era la liturgia. Era muy lógico que, gozando la Iglesia de libertad, aumentado el clero y el pueblo cristiano, y multiplicadas también las grandes basílicas, el culto fuese más espléndido y más frecuente. Por lo mismo, además de la mayor solemnidad con que se celebró el santo sacrificio, comenzó la ordenación del oficio divino y canónico, multiplicándose las solemnidades y fiestas cristianas. Entonces, obviamente que con las grandes basílicas, con el gran número de gente que viene a adorar a Dios, que viene al templo, que viene a rezar, en fin, el aumento del clero del pueblo cristiano. Entonces, eso es un ambiente favorable a desenvolver, a desarrollar la liturgia. Entonces, tenemos un aumento de la solemnidad, la ordenación de los ritos que tenemos que seguir en la celebración de la misa, del oficio divino, la ley canónica de la Iglesia también tiene un igualmente importante, ¿no? como leyes más claras y escritas, ¿no? Con la repetición de unos mismos ritos y el uso cotidiano de unas reglas y ceremonias litúrgicas, el culto fue adquiriendo una forma estable y permanente. Entonces vimos que en los primeros siglos muchas cosas era dejado a la iniciativa del ministro, ¿no? Porque, como les dijo, era bastante rudimentar. Las condiciones en la época de la persecución no permitían ese desenvolvimiento. Ahora tendremos reglas de las ceremonias que van a ser más establecidas por las autoridades de la Iglesia, ¿no? Dejando los ritos de manera más estables, ¿no? Obviamente que eso también tiene una función de conservar la fe, porque ya vemos desde los primeros siglos que van a multiplicarse las herejías o las sectas heréticas. En los primeros siglos ya se multiplican como abundantemente. Y con eso ministros que van a seguir una u otra doctrina herética van a utilizar eso, ¿no?, en la celebración de la liturgia. Porque si mucha cosa era dejada a la iniciativa del ministro, si el ministro no tiene las ideas, la fe católica bastante firme y sigue doctrinas falsas, entonces él va a inventar cosas que van en el sentido de esas herejías. Entonces, el hecho de conservar los ritos también va a permitir a la Iglesia de conservar de manera más firme la fe,
la transmisión de la fe y la doctrina de la iglesia correcta. Esto, como fácilmente se comprende, tuvo lugar de una manera especial en las iglesias más importantes. De estas, poco a poco pasó o fue impuesto a las iglesias inferiores, con lo cual pudo realizarse una mayor estabilidad y uniformidad en las iglesias de una misma diócesis y provincia. Entonces, obviamente, en el cristianismo ya vamos a ver la diferencia entre las grandes iglesias, la iglesia del obispo, la catedral, y las pequeñitas de los pueblos. Entonces, a los pocos, como que en las diócesis, como la liturgia, van a organizarse de manera en que las pequeñas iglesias van a seguir los ritos que se siguen las grandes. Muchas veces con una simplificación por las condiciones. Un ejemplo de ese cuadro general es lo que vemos en la Semana Santa. La Semana Santa nos celebramos en los 3 días, incluso en el viernes no se celebra misa, pero no se celebra misa privada, solo se celebra misa pública, que normalmente es una misa solemne. Pero en pequeñas iglesias de parroquia a veces no es posible tener la ceremonia solemne con diácono, subdiácono, con todo lo esplendor. Entonces fueron dadas normas simplificadas para seguir en esas pequeñas iglesias. Algo semejante va a pasar en ese tiempo. Habrá la liturgia celebrada por el obispo, que es grande, que no va a ser igual a la liturgia que un padre, un sacerdote, va a celebrar en una iglesia pequeña. Obviamente porque no hay las condiciones, la gente necesaria, en fin, no hay los medios necesarios para que sea celebrada así. Imagine, no sé si alguien ya vio una misa pontifical, tiene mucha gente, es muy solemne, no es como la misa solemne que podemos celebrar con un sacerdote. Si en cada iglesia la misa fuera celebrada de esa manera, no sería posible, porque es necesario tener medios adecuados. Solo para hacer una comparación, para que vean eso. En esos primeros tiempos, la liturgia de las pequeñas iglesias van a organizar según las grandes, pero a veces con simplificación debido a los medios de que disponen. Bueno, a la consecución de esa mayor estabilidad y uniformidad, tan propias de la liturgia católica, contribuyeron en gran manera los concilios provinciales y nacionales celebrados en Hipona, Cartago, Milevo, en Toledo, Braga, Gerona, en Vannes, Epaona, Baissón y Tours en Francia. Entonces, en fin, tenemos también los concilios provinciales o nacionales, no sé, de un país, de una región, los obispos que van a organizarse para cómo establecer normas para sus diócesis. Entonces vamos a decir, está claro que la liturgia, desde el Concilio de Trento hubo una gran uniformidad, porque San Pío V como impuso el misal romano a casi toda la iglesia latina. Entonces, como caso de la iglesia latina, tiene que seguir ese misal. Pero antes de eso, como cada lugar, cada región tenía una manera diferente de celebrar la liturgia, y eso va a organizarse primero en las diócesis y después en los concilios. Que es decir, obispos de una región o de un país van a reunirse y establecer entre ellos normas para que los otros todos sigan de la misma manera en ciertas regiones. Con esa tendencia a la estabilidad y uniformidad, resultaron de hecho constituidos tipos fundamentales o familias, divididos en muchos miembros entre sí afines, los cuales pueden reducirse a 4 ramas fundamentales, a saber, la liturgia antioqueno-constantinopolitana y la alejandrina entre las orientales, y la romana y la galicana en occidente, de la que tenemos tratado ya anteriormente. Bueno, ya vimos un poco cuando hablamos. Entonces, básicamente hay 2 ramos, hay varias liturgias, pero hay 2 ramos, vamos a decir así, fundamentales. En Oriente es la liturgia de Antioquía y Constantinopla, y por otro lado la de Alejandría. Y en Occidente tenemos la liturgia romana y la galicana, que van a tener de cierta manera una fusión. Vamos a ver en el largo de la historia. Liturgia galicana era la que se celebraba más
vamos a ver, en Galia, ¿no? En la actual Francia, norte de Italia, y tenía una influencia muy fuerte oriental. Ya la liturgia romana es más simple, ya no tiene mucho la influencia oriental. Pero vamos a ver que la liturgia galicana, ella va a influenciar la liturgia romana. Muchos ritos que tenemos en la liturgia romana vinieron de las liturgias galicanas, ¿no? Porque en la Edad Media es lo que va a pasar. Pero bueno, aquí todavía estamos, ¿no? Después de la paz de Constantino, no estamos llegando todavía a la Edad Media. La liturgia romana antes del sacramentario gelasiano, que data más o menos del año 700, especialmente en cuanto al rito de la misa y el canon, es poco conocida y ofrece ancho campo a la controversia y a las hipótesis. En los años 70, como los papas van a instituir como un libro que se llama sacramentario. Ese libro no es como el misal, no es un libro para la misa exclusivamente, es un libro que tenía la misa, tenía otros ritos, procesiones, bendiciones, en fin. Es como un libro general, que contenía varias cosas de la liturgia, entre otras la misa. Dejando claro que no había el misal entero antes del siglo XIII, entonces el sacramentario tampoco contiene todo el rito de la misa, no contiene las lecturas o los cantos, eso lo vemos en otros libros. Entonces los sacramentarios, el primero que conocemos es el sacramentario gelasiano, del Papa Gelasio, que data más o menos, que es más o menos de los años 700. Con todo, en general, puede afirmarse que tenía grande afinidad y semejanza con las liturgias orientales. El esquema de la misa era uno mismo para todas las iglesias. Había también alguna uniformidad en el modo de expresar las principales verdades relativas al culto. Entonces, esa estructura de la misa, con la misa de los catecúmenos y la misa de los fieles, ¿no? Como existía en toda la iglesia, ¿no? Una primera, que tenemos más textos de la Sagrada Escritura, que tenemos lecturas, que tenemos oraciones, cantos, ¿no? Y en fin, la parte con el ofertorio, el canon, ¿no? Etc. ¿no? La comunión, y ya está. Bueno, digo ofertorio entre comillas, porque el ofertorio cambió un poco en el largo de la historia, entonces no es necesariamente como lo conocemos hoy, el ofertorio. Pero esa estructura más o menos de la misa que tenemos hoy, ¿no? Ya existía en todas las iglesias, ¿no? Porque es algo que es practicado desde los primeros tiempos. Pero se ignora el tiempo preciso y las palabras con las cuales fueron establecidas las fórmulas del canon y las oraciones. Probablemente en un principio fueron escritos por separado pequeños libritos relativos al santo sacrificio de la misa, al bautismo y a las ordenaciones, los cuales más tarde reunidos constituyeron los diferentes libros litúrgicos y las verdaderas fuentes primarias de la Sagrada Liturgia. Entonces, sin embargo, si tenemos la idea de la estructura de la misa, porque es la misma, ¿no? Que se conservó, no tenemos mucho en detalle cuáles eran las oraciones que se seguían en cuál día, cuáles eran las lecturas, en fin. No tenemos un libro litúrgico de la época para decir, esa es la misa que se seguía en aquel tiempo, que se celebraba en aquel tiempo, ¿no? Si eso quiere decir. Entonces, para resumir, ese tiempo de la paz de Constantino dio más estabilidad a la liturgia, ¿no? Los ritos fueron más establecidos, una parte por el hecho que la vida social, la vida cristiana empezó a ser parte de la vida social, y otra porque eso permite a la iglesia de conservar y transmitir mejor la fe y de evitar, ¿no? La herejía, ¿no? Que era muy frecuente, sobre todo en los primeros tiempos. Entonces ahí está como resumen de la historia de la liturgia después de la paz de Constantino. Ahora, el tiempo de San Gregorio Magno.
Uno de los periodos más importantes y trascendentales para la historia de la liturgia de la Iglesia tuvo lugar indudablemente en tiempo del pontificado de San Gregorio Magno. Según hemos visto anteriormente, a últimos del siglo VI existían ya copiosos elementos para enriquecer la liturgia de la Santa Iglesia. San Gregorio dispuso muchas cosas relativas a la liturgia, al canto y a las melodías, de tal suerte que en la actualidad está ya fuera de duda que si él no compuso del todo el sacramentario que lleva su nombre, por lo menos le reunió, le ordenó de nuevo y con propios elementos le aumentó. Entonces hablamos antes del sacramentario de Gelasio, el sacramentario gelasiano, pero que era más rudimentario. Entonces el Papa San Gregorio Magno va a enriquecer la liturgia romana con nuevos elementos. Esos elementos estarán como en el sacramentario llamado gregoriano. Él va a enriquecer tanto la liturgia, ¿no?, que incluso el canto que tenemos es conocido como canto gregoriano o liturgia gregoriana, ¿no? El nombre gregoriano viene de él, ¿no?, del hecho que enriquece la liturgia con muchos elementos, ¿no?, que va a aumentar los libros litúrgicos. Recuérdese de sus dos libros de homilías sobre los evangelios, sus diferentes epístolas, en especial a Juan de Siracusa, al obispo Sereno y a San Agustín Cantariense. En caso aquí es San Agustín de Cantuaria, de Cantorberi. Y el antifonario, el cual, después de haber sido aumentado por algunos otros, ha llegado con su nombre hasta nosotros y no podrá menos de reconocerse que este supremo jerarca, estamos hablando del Papa San Gregorio de la Iglesia, ha sido uno de los que más parte ha tenido en la organización y ordenación de la Sagrada Liturgia. Entonces la influencia de San Gregorio es muy grande en la liturgia, ¿no? Vamos a ver ahorita algunos ejemplos, ¿no?, de esta influencia, ¿no?, del Papa San Gregorio Magno en la liturgia romana. Examinando el estado en que se hallaba y en que quedó constituida la liturgia en tiempo del San Gregorio Magno, puede constatarse que, disminuida poco a poco la libertad del celebrante cuanto a su facultad de expresar sus propios sentimientos y las propias concepciones en las formas de la plegaria litúrgica, las preces y las ceremonias adquirieron una forma más estable. No pocas que antiguamente estaban sujetas a mudanzas según las circunstancias, quedaron invariablemente fijas, en particular el canon, el cual desde San Gregorio apenas ha sufrido variación alguna. Entonces, por ejemplo, una cosa que tenemos de esa época es el canon de la misa que tenemos, ya casi enteramente, establecido por él, en su época, de manera fija. Ese canon va a ser seguido prácticamente por todas las liturgias occidentales. No digo prácticamente todas, no son todas exactamente, en fin. Sobre todo la liturgia mozárabe tiene muchas cosas que son diferentes de la liturgia romana, pero en fin, ese canon va a ser prácticamente seguido en toda la iglesia, aunque el rito de la misa no sea igual exactamente en todo lugar, ya el canon ya es algo más fijo. Para las otras partes de la misa y del oficio, a saber, para las antífonas y responsorios, lecciones y oraciones, se introdujo una admirable variedad de fórmulas, a fin de que la liturgia estuviese más en conformidad, así con las fiestas y días del año eclesiástico, como con las diversas estaciones e iglesias en las cuales se celebraban las solemnidades cristianas, especialmente durante la Santa Cuaresma. Entonces, vemos también ciertos números de antífonas, de cantos, lecciones, oraciones, que se introducen en la liturgia, y que se queda de manera más estable.
y que van a quedarse más de acuerdo según las fiestas, según los tiempos litúrgicos. Hablamos también de la liturgia estacional, la vez pasada, creo que sí, en la última clase hablamos de la liturgia estacional, la estación, ¿no? Como la iglesia en que el Papa celebraba en ese día la misa ahí, en Roma, ¿no? Y que van a influenciar, ¿no?, en la formación de los textos de la liturgia como lo conocemos. Fijando ahora nuestra consideración en el carácter de la liturgia romana, podemos fácilmente observar que se distingue en gran manera de la liturgia oriental, ya en esa época de San Gregorio. En sus formas es más concisa la liturgia romana, más mirada en la medida de las mismas palabras, más sobria y práctica en el orden de las ceremonias y llena de majestad y gravedad. Bueno, sin querer desmerecer la liturgia oriental, no es el propósito, ¿no?, de ese curso, pero la liturgia romana tiene esa manera más como resumida y más simple y más fácil de practicar. Si ven, la liturgia oriental no es muy bella, pero es muy compleja. Los ritos son complejos, los cantos, en fin, todo es muy complejo, ¿no?, incluso dura más tiempo, ¿no?, que la liturgia romana. La liturgia romana es simple, incluso se puede celebrar una misa rezada, ¿no?, en poco tiempo, algo que no se puede en ciertas otras liturgias del Oriente, ¿no? Con todo, no se crea que no experimentara también algún tanto la influencia de la liturgia griega. Desde el momento en que la capital del imperio pasó de Roma a Bizancio, la misma liturgia experimentó esta influencia. Y así vemos que algunos santos orientales fueron venerados en la misma Roma. Y lo que es más, desde entonces fueron nombrados en el canon de la misa, tales como Santa Anastasia y los santos Cosme y Damián. Entonces, a principio, como vimos cuando hablamos del culto de los santos, el amazo culto era local, ¿no? Como se veneraba los santos del lugar, los mártires que habían muerto aquí, ¿no?, en nuestra patria, en nuestra gente, en nuestro pueblo. Bueno, y tenemos más esa influencia más internacional, vamos a decir, ¿no? Vamos a venerar santos del Oriente. San Nicolás de Bari, ¿no?, un ejemplo, ¿no?, ya se venera aquí, en esa iglesia, ¿no?, aquí en México, un santo que vivió, bueno, que es de origen quizás más occidental, pero sí, pero ¿no?, que vivió, ¿no?, sobre todo como obispo en el Oriente, ¿no? Entonces esa de venerar santos, ¿no?, de otros lugares, ¿no?, también vemos, ¿no?, es algo típico, ¿no?, que vamos a ver en esa época. Gran número de clérigos y aún muchos pontífices, desde el año 642 al 752, casi todos fueron orientales. Hablamos del pontífice romano. Tuvimos muchos que eran de origen, en fin, de muchos obispos. Algunos papas también, pero no, estamos hablando aquí de los obispos. De ahí que la Sagrada Liturgia no solamente admitiese las palabras griegas como Kyren, Trisagion, sino las fiestas de la Epifanía, la purificación, llamada por los griegos hipopante, la exaltación de la Santa Cruz, la adoración de la misma en el Viernes Santo y otros ritos y ceremonias que vienen del Oriente hasta la liturgia romana. La fiesta de la Epifanía es una fiesta muy antigua, pero tiene su origen en Oriente. Incluso en Oriente es una gran fiesta, ¿no? Los orientales en general, no quiero generalizar, ¿no?, porque hay muchos orientales, pero tienen la Epifanía, celebran la Epifanía, el bautismo del Señor. Por eso, la Epifanía, la tradición de la bendición de agua viene de eso, ¿no?, porque ese día que se celebra el bautismo de nuestro Señor. Esa bendición de Epifanía que tenemos, de agua de Epifanía que tenemos aquí, no es reciente en Occidente, es algo que viene de los orientales, ¿no? Fue el Papa León XIII quien puso en nuestro ritual romano, ¿no?, esa bendición de agua que es de origen oriental.
Es muy fuerte, muy tradicional en Oriente en esa cuestión, la bendición del agua. Incluso tenemos en las cenas en Rusia, de los ortodoxos que se lanzan en el agua fría del invierno, eso es en la Epifanía, como para recibir la bendición, el agua que fue bendita por un clérigo. Es tradición del agua. Entonces, la fiesta de la purificación de María también es de origen del Oriente. La exaltación de la Santa Cruz y la adoración del Viernes Santo es algo que viene de Tierra Santa. Porque esa adoración de la Santa Cruz que tenemos en el Viernes Santo, en el origen se veneraba o se adoraba en ese caso, porque es una reliquia de la pasión, se adoraba el Señor, no la sangre del Señor, que es una reliquia real de la Santa Cruz, la verdadera cruz. Y eso se introdujo aquí en Occidente, en que se hace ese mismo rito, pero en el Viernes Santo no es con una reliquia de la verdadera cruz, es con una cruz simplemente de madera. Bueno, entonces son ejemplos de fiestas que vinieron de Oriente, que se quedaron en nuestro Occidente. Igualmente, los pocos textos en lengua griega que tenemos en la liturgia, como el Kyrie eleison, como el Agios Soteos que vemos en el Viernes Santo, que se canta en griego. Durante este mismo periodo de la historia de la Sagrada Liturgia, el Ordo Missae, la ordenación de los ritos de la misa, experimentó notable cambio. Los Kyries introducidos cerca del año 500 fueron ordenados definitivamente por San Gregorio Magno. Vimos que primitivamente el Kyrie que vemos en la misa era la conclusión de las litanías que se cantaban antes de la misa en general. Esa manera y que se quedaron en la liturgia, el Kyrie. No cantamos más la litanía, salvo en el sábado santo o en el sábado de la vigilia de Pentecostés, en la liturgia anterior a la reforma de 1956, en que se cantan las litanías antes de la misa principal. Que es un trazo, un resquicio de esa época. El uso del Gloria, admitido en el siglo V en la misa de Navidad, fue extendido por el Papa San Símaco entre 498 a 514 a los domingos y fiestas de los mártires para las solas misas en que celebra el obispo. Entonces, el uso de Gloria en esa misa empezó con la misa de Navidad. Vimos que el Gloria es, cuando hablamos de los himnos, un trazo de los himnos antiguos que tenemos. Es un himno que no tiene la versificación bien como vemos en las secuencias, como el Dies Irae, que se ve como una poesía, porque tiene es una estructura primitiva, los himnos. Entonces el Gloria fue como introducido en la misa a los pocos, hasta que hoy se quedó como a todos los domingos, salvo los domingos de los tiempos de penitencia, los domingos en morado y en las fiestas, el Gloria. Hoy. El credo pasó de Oriente a España en el siglo VI, de España a las Galias, y por último fue admitido en Roma en el año 1014. Entonces el uso del credo empezó en España, no era más una proclamación de la doctrina de la fe contra el arianismo que imperó mucho, en cierto tiempo en los reyes godos de España. El arianismo imperó mucho en España y como que la misión es como ese pueblo de esos godos, como primero se convirtieron del paganismo, pero no al cristianismo verdadero, al arianismo, y luego llegaron fueron convertidos del arianismo al cristianismo, en que creemos que Jesús es Dios, hasta que finalmente el rey godo va a decir, yo creo que Jesús es Dios. En ese momento se empezó a decir el credo cada domingo en la misa, y eso fue pasando para la Galia hasta llegar a Roma, hasta que se estableció el credo en todos los domingos.
¿no? Y después va a ser añadido también en otras fiestas. Pero ¿no? Básicamente el origen, credo los domingos, ¿no? De esa profesión de fe contra el arianismo. Las preces de los fieles que se recitaban antes del ofertorio fueron suprimidas después del año 488. Esas preces de los fieles tenemos como trazo, como resquicio en la misa, cuando el sacerdote dice antes del ofertorio, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremos. No hay una oración que se sigue. Porque no hay una oración como... Hay el ofertorio, ¿no? Hay todo el canon, pero no hay una oración que se sigue, porque eso es un resquicio del tiempo en que después de las letanías o de las preces de los fieles, al final se recitaba la oración. El sacerdote hacía esa oración, que ya no tenemos en el misal. Solo tenemos el oremos, pero no tenemos la oración. El Pater Noster, que primitivamente se decía después de la fracción de la hostia, fue trasladado por San Gregorio Magno inmediatamente después del canon. Entonces es un cambio en la liturgia hecho por el Papa San Gregorio Magno, que pasó el Pater Noster a después del canon, y no después de la fracción. El Pater Noster era más la oración de preparación a la comunión y pasó a ser anticipado. El Papa Sergio I, 687 a 701, añadió el Agnus Dei a la misa. La bendición primeramente era dada por los solos obispos, mas después del siglo X comenzó a darse comúnmente por los sacerdotes. Entonces la bendición que vemos en el fin de la misa, inicialmente era solamente los obispos que daban, ahí empezó a ser dada también por los sacerdotes. Incluso se puede notar que la bendición que el obispo da es un poco diferente de la que el sacerdote da. El obispo en las misas pontificales, que es la misa en que él canta, la da cantada. Existe unas oraciones adiutorium nos, la oración que sit nomen Domini benedictum, y secundis ex hoc nunc et usque in seculum. Luego el obispo hace el adiutorium nostro in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, y da la bendición. Benedicat vos omnipotens Deus, y él hace 3 señales de la cruz, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, con 3 señales. Y es cantada en la misa que el obispo canta. El sacerdote no. El sacerdote es más sencillo, simplemente Benedicat vos omnipotens Deus, y con un solo señal de la cruz, nunca la canta, aunque sea una misa solemne, no dice de manera rezada la bendición. Viene de esa época en que solamente los obispos daban la bendición. Los sacerdotes también empezaron a decir, pero de manera más sencilla. Después de haber alcanzado la Sagrada Liturgia a la perfección indicada, empezó a extenderse y propagarse de una manera muy notable. Y esto no solo porque su perfección, orden y seriedad admiraban a los muchísimos peregrinos que acudían a Roma, no tan solo porque los mismos reyes y príncipes que por motivos religiosos y políticos deseaban estar unidos más íntimamente con los romanos pontífices, y por lo mismo procuraban introducir la liturgia romana, sino principalmente porque los mismos pontífices, por medio de la unidad y uniformidad litúrgica, procuraban promover y asegurar la unidad de la disciplina, del gobierno y de la fe. Entonces, la liturgia romana empezó a propagarse, ¿no? Y a sustituir de cierta manera la liturgia galicana que existía en el occidente. Eso no sin influencias, ¿no? Porque con la liturgia romana llegó, tampoco cambió todo. Y muchos elementos galicanos se mezclaron a la liturgia romana y llegaron incluso a Roma. Entonces tenemos una influencia de la liturgia galicana original que se celebraba en la región de Galia, en Francia y norte de Italia, y llegó hasta Roma. Había un interés tanto de los romanos pontífices de hacer propagar la liturgia de Roma, ¿no? A esta región,
como también de los reyes, que querían una uniformidad junto con el romano pontífice. Vamos a ver que en la Edad Media el gobierno era muy descentralizado. Y el romano pontífice era como un punto de unidad que tenemos de manera política, si hablamos. De un punto de unidad, porque la iglesia sí tiene una unidad. Entonces, ese hecho de estar en comunión, de tomar la liturgia de Roma y de pasarla a eso, tenía también ese interés también político y religioso, obviamente. Muchos fieles que iban de peregrinación a Roma también como que llegaban, volvían a su casa y venían con los usos romanos ahí. Bueno, ya tendríamos que empezar un nuevo punto, pero con el tiempo creo que es mejor parar por aquí por hoy. Y así en la próxima clase podremos empezar a estudiar la liturgia a partir del Concilio de Trento. Entonces, aquí está por la liturgia hasta la Edad Media, ese desenvolvimiento, y continuaremos con la liturgia después de las reformas del Concilio de Trento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper.